Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar, Gestión de Proyectos Agile, Scrum. Gracias por estar hoy con nosotros. Me presento, mi nombre es Paz Mora, soy adjunta de dirección en Sastre Asociados. Somos una consultoría que se dedica a ayudar a las empresas a convertirse en líderes en su sector a través de la innovación. En cuanto al ponente de hoy, Javier Sastre, él es socio director en la empresa, es licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene también un máster en alta dirección de empresas internacionales por ESADE Business School y además es experto en innovación por IS Business School. Cuenta también con más de 15 años de experiencia ayudando a clientes a desarrollar proyectos de innovación en distintos ámbitos de industrias y diferentes áreas como producto, servicio, etc. Y bueno, sin más preámbulo, es la hora ya y podemos dar inicio al webinar. Javier, cuando quieras. Muy bien, gracias Paz. Pues muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que estáis conectados a esta primera sesión del webinar. Como ya os hemos anticipado en la invitación, en esta primera sesión vamos a hablar de conceptos básicos de Scrum para tener más fluidez en la sesión de mañana en la que hablaremos del proceso. Vamos a dejar las preguntas para el final hoy. Mañana sí que me gustaría que tuviéramos más interacción y a medida que expliquemos cada una de las fases de las que se compone el proceso de Scrum, pues iremos haciendo preguntas e intervendréis vosotros. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar, si os parece. Voy a compartiros pantalla para mostraros la presentación. Vale. Bien, pues estamos en la sesión 1, conceptos básicos para gestionar un proyecto Scrum. Scrum es una versión del enfoque Agile de gestión de proyectos. Agile o ágil. La verdad es que estos términos, vamos a hablar de unos cuantos términos en inglés porque es como se utilizan mayoritariamente. Hasta que esto cambie, pues creo que es la forma de que mejor nos entendamos todos. ¿Por qué tenemos que hablar de Agile? Voy a plantear 4 problemas que creo que están sucediendo en el mundo de la empresa a la hora de gestionar proyectos que nos hacen ir a este tipo de enfoques de gestión y dirección de proyectos en la mayoría sobre todo los proyectos que se refieren a innovación. Bueno, la teoría nos dice que dirigir proyectos es definirlos bien, organizar bien el equipo, planificar lo que vamos a hacer, las tareas, ejecutar esas tareas, controlarlas y seguirlas y finalizar el proyecto y obtener lecciones aprendidas. En principio la teoría la tenemos todos claro, pero la realidad es otra. La realidad es algo como lo que aparece en este gráfico, pero aquí voy a subir esto un poco, que es la dirección de proyectos después de la selección de proyectos realizada por la dirección de la empresa, un comité de innovación. Pues son las fases que he comentado ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Que hay una presión muy alta para saltar las primeras etapas, sobre todo por parte de la dirección o por parte a veces de los departamentos comerciales o de marketing. Entonces, esa presión para saltar las primeras etapas nos lleva a que en el seguimiento nos demos cuenta de que no habíamos planificado correctamente el proyecto, que incluso nos demos cuenta de que el equipo no era el que tenía que ser y que también incluso que la definición del propio proyecto, el objetivo del proyecto, no es el que tendría que haber sido. Por lo tanto, el proyecto se acaba haciendo en el seguimiento. Luego, el problema número 1 es digamos, el no respeto de esas fases de una buena dirección de proyectos y, en particular, empezando por la primera, que es la mala definición de proyectos. Creo que los proyectos, en general, las empresas están haciendo cada día más proyectos, luego veremos eso, pero no se definen bien los proyectos, ni en cuanto al tiempo, ni en cuanto al coste, ni en cuanto a su objetivo, que es lo que queremos conseguir con el proyecto, y muy especialmente en cuanto a las especificaciones, cuál es el alcance, cuál es la calidad que queremos conseguir en sus distintas prestaciones, funcionalidades, qué es lo más importante de ese proyecto. Eso no se suele hacer, sino que lo que solemos hacer es tirar para adelante. Esto de la preparación no lo digo yo, lo dice la NASA ya. La NASA hizo un estudio hace algunos años para 25 programas espaciales importantes, pues desde el telescopio espacial Hubble, conocido, la nave Pioneer, Voyager, son naves que están por ahí rondando el espacio interestelar. Hizo un estudio en el cual analizó empíricamente los datos y vio que a mayor porcentaje de gastos, esfuerzo dedicado a las fases iniciales de estudio respecto al coste total del desarrollo del proyecto, es decir, cuanto más se gastaban en las fases de estudio,
menos desviación tenían al final del proyecto, tanto en presupuesto como en tiempo. Eso es lo que indica la curva que aparece ahí. Es decir, no es que lo diga yo, es que lo dice la NASA. Hay otro problema importante con la gestión de proyectos hoy en día, y es la elevada competencia. Hay muchísima competencia en la mayoría de los sectores. Esto significa que hay una gran oferta y, por lo tanto, los clientes pueden permitirse una altísima exigencia. ¿Esto a qué nos está llevando? A un resultado colateral que no es evidente en primer término, que sería que estamos trabajando más por proyectos que antes y menos por rutinas. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué tenemos que trabajar más por proyectos? Pues porque lo que sirve a un cliente no le sirve a otro. Entonces tenemos que trabajar proyectos específicos para clientes. Cada vez hay más especiales. Tenemos que trabajar proyectos internos de mejora para hacer mejor lo que ya hacíamos. Antiguamente, hace 10, 15 años, a lo mejor se atacaba un proyecto de mejora al año, o dos o tres, en el mejor de los casos, las empresas más pioneras. Hoy en día estamos con permanentes proyectos de mejora, una cartera permanente de proyectos de mejora. ¿Qué voy a decir de la innovación? Lo mismo, antes parecía que la innovación era solo una cuestión de las empresas más grandes y líderes en sus mercados y en sus sectores, y hoy en día cualquiera puede y debe innovar. ¿Para qué? Para sorprender a los clientes con cosas novedosas y más valiosas que las que ahora tienen. Entonces, esto es otro aspecto que está sucediendo, que genera problemas. Hay un problema que tiene que ver con el tiempo. Tenemos que trabajar más por proyectos y resulta que el tiempo es el recurso más escaso, más que el dinero incluso se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer más cosas con menos o más cosas con las mismas personas, con los mismos recursos. ¿Por qué? Porque si gastamos demasiado en recursos dejamos de ser competitivos. Entonces, las mismas personas, sobre todo las personas, son el cuello de botella, tienen que hacer más cosas y por lo tanto su tiempo es cada vez más escaso, tienen que estar mejor priorizado. Tenemos un cuarto problema y último, que es el contexto que nos rodea. Todos habéis oído hablar ya seguramente del mundo VUCA famoso. VUCA es un acrónimo en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Así es el mundo de ahora. Ya lo era antes de COVID, imaginaos ahora, ¿no? De hecho, no sabemos qué va a pasar en los próximos 3 meses. Estamos en una incertidumbre total. No digamos ya en 6 meses o en un año. En este mundo VUCA disminuye la tasa de éxito de los proyectos de innovación. Está bajando la tasa de éxito. Pero, por otra parte, está la necesidad de que hay que innovar más que nunca para mantenerse en la carrera, para mantenerse en la competición. Todo esto del mundo VUCA y los anteriores problemas nos llevan a que necesitamos un nuevo enfoque que nos ayude a trabajar en medio de esta incertidumbre y además aumente la tasa de éxito de los proyectos. ¿Cómo conseguirlo? Pues en primer lugar, asumiendo la realidad de los proyectos hoy. Estamos rodeados de una alta incertidumbre, tenemos cambios constantes que demanda el cliente, no porque nos tenga especialmente manía. O sea, yo trabajo con muchas empresas y les pasa a todas las empresas. Luego, no puede ser el cliente, no es una cuestión de un solo cliente, les pasa a todos. ¿Por qué? Porque a ellos también les está pasando, su contexto cambia y tienen necesidad de pedir cambios a sus proveedores. Y además de última hora, porque todo se requiere en menos tiempo. Esa competencia nos lleva a que si no me lo das tú, me lo va a dar otro en menos tiempo. Luego, todo se necesita en menos tiempo. Y además, las empresas necesitamos ser muy eficaces para evitar los retrabajos. No podemos permitirnos avanzar demasiado tiempo en una senda equivocada y que eso supongan costes para el proyecto. Por lo tanto, hay que ser muy eficaces y no hacer retrabajos. El enfoque tradicional de gestión de proyectos, conocido por waterfall o en cascada, ya lo conocéis todos seguramente, pues consistía, en el ejemplo que aparece en la diapositiva, si queremos fabricar un coche nuevo, un nuevo automóvil, pues había una serie de actividades principales, había que establecer primero los requisitos del vehículo, hacer el diseño, construirlo, hacer pruebas del vehículo, de los primeros prototipos, antes de lanzarlo al mercado. Cada una de esas actividades se desglosaban en tareas y subtareas. Pues requisitos del vehículo, estudios de mercado con clientes potenciales, investigaciones de la tecnología, tormenta de ideas, benchmarking, etc. Un montón de cosas. Esta era la fase de análisis y planificación. Y hasta que esto no estaba claro, no se empezaba el proyecto. Fijaos que, bueno, hablábamos de proyectos pues, que pueden durar 1 o 2 años. Hoy en día, dentro de 3 meses, lo que hemos planificado posiblemente haya que revisarlo. Entonces, no tiene mucho sentido esta forma de planificar. Sí que es verdad que si el proyecto es muy previsible, que los hay también, y fácil de identificar y planificar todas sus etapas, por ejemplo, instalar aires acondicionados en viviendas particulares, pues esto no tiene ningún misterio. Posiblemente la forma óptima de atacar esos proyectos sea la forma tradicional de gestionarlo por waterfall o en cascada, ¿no? Será lo más apropiado. Pero cuando nos encontramos en situaciones de alta incertidumbre, que es lo que suele pasar y caracterizar a los proyectos de innovación, entonces será mejor adoptar un enfoque agile.
Por lo tanto, la habilidad hoy en día en las empresas es saber cuándo usar uno u otro enfoque. Y ya os digo que en la mayoría de los proyectos de innovación, hoy lo que hay que aplicar es Agile. Agile o ágil, el enfoque ágil. Para acabar un poco con esta introducción y puesta en contexto de los proyectos ágiles en cascada, este es un estudio de 2015, es decir, la situación posiblemente ha evolucionado más a peor para los proyectos en cascada, el Chaos Report de una organización que se llama Standish Group, que analiza miles de proyectos, que nos decía que uno de los resultados que planteaba comparativos es que 4 de cada 10 proyectos ágiles se consideran exitosos por solo 1 de cada 10 en cascada. Y al contrario, 3 de cada 10 eran fracasos en los proyectos en cascada y solo 1 de cada 10 se consideran fracasos. Esto en 2015. Insisto que creo que esto a mejor no ha ido, sino a peor para los proyectos, la forma de gestionar proyectos tradicional. Por eso hay tanta insatisfacción con la gestión de proyectos y por eso tenemos que hacerlo de otra manera. Entonces aparece la gestión ágil. Bueno, esto tampoco es que haya aparecido ayer, esto ya lleva como mínimo desde los años 80 del siglo pasado, pero bueno, parece que en los últimos años nos hemos empezado a dar cuenta de la absoluta necesidad de aplicarlo a nuestros proyectos. ¿En qué consiste la gestión ágil? Pues un equipo dedicado y completo hace todas las fases de un proyecto, como hemos visto antes, desde el análisis, la planificación, la definición del proyecto, el seguimiento y la finalización. Partimos a la hora de hacer el proyecto de requisitos y necesidades que nos plantea el cliente, no que plantea un departamento de diseño, una oficina técnica, una ingeniería, como fue el fracaso de Google Glass. Si os acordáis, las gafas que están conectadas a Internet de Google fue un fracaso total para empezar, porque fue un proyecto parido en el departamento de ingeniería de Google que no había tenido ningún contacto con el cliente. Por lo tanto, estaban planteando algo que no había una necesidad de mercado para ello. Además, se plantean frecuentes entregas de producto a los clientes reales para validar los avances que vamos teniendo en el proyecto. Y, por supuesto, son proyectos abiertos a modificaciones. Estas son las 4 patas básicas de la gestión ágil de proyectos. En un proyecto ágil, fijaos que cambiamos las variables que se fijan en la misma definición, ¿no? En la definición de un proyecto tenemos que establecer el objetivo y las variables son el tiempo, el coste y las especificaciones. Pues bien, en los proyectos waterfall en cascada tradicionales, lo que se fijaba era el alcance. O sea, este proyecto tiene que hacer todas estas cosas. Claro, lo que variaba entonces era el coste y el tiempo. Dices, bueno, no tenemos claro a día de hoy qué va a pasar dentro de 3 meses. Imagínate lo que estamos planificando para enero del año que viene. En fin, bueno, pues hemos hecho la mejor estimación posible, pero posiblemente sea errónea. Con lo cual, el tiempo no se solía cumplir y tampoco el coste. Entre otras cosas, porque el cliente introducía cambios en el alcance a medida que avanzaba el proyecto. Pensar en el típico ERP de empresas, el programa de software para la gestión de la producción de las empresas. Pues, oye, que es que ahora quiero este listado, ahora quiero que salgan los clientes así, así, etc. Entonces, esto tenía muchos cambios, con lo cual había una experiencia muy negativa, y la hay, por parte de los clientes en cuanto a este tipo de grandes proyectos, ¿no? Nunca se cumplía el coste presupuestado ni los plazos planteados. Y muchas veces no era problema del proveedor, era problema del propio cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Ágil? El método Agile, el enfoque Agile cambia esto. Lo que fija es el coste y el tiempo, es decir, Agile dice, esto nos va a costar esto y lo vamos a cumplir, este va a ser en euros, este va a ser el tiempo que va a tardar este proyecto, y el alcance es lo que deja variable. Esto es muy revolucionario porque es, bueno, quizá no haga todo lo que tú quieres, pero si priorizamos las cosas sí que va a hacer lo que tiene más valor para ti. Y veremos que al final lo que tiene más valor para el cliente no son las 100 cosas que puede decir que quiere que haga el RP o la web o lo que sea, sino pues posiblemente el 20% de esas cosas, 20 de esas 100 cosas van a ser realmente las importantes, las que van a aportar valor, y las demás son accesorias, incluso prescindibles. Entonces, Agile se fija mucho también en establecer una buena priorización de esas necesidades. Scrum me lee en inglés, del juego del rugby, que es donde vienen las primeras nociones de este método Scrum, ¿no? Es una versión de Agile. Agile tiene distintas versiones, sobre todo, como sabéis, me imagino nacen en el mundo del software. El mundo del software es donde más proyectos de gran calado fracasaban estrepitosamente por culpa de no cumplir ni especificaciones, ni coste, ni tiempo. Y bueno, pues una de las variantes que se crea es el Scrum a principios de este siglo, de los años 2000, y se consolida a partir de 2008, 2009, 2010. Características básicas de Scrum. Tiene 7 características básicas. Lo primero, foco. Solo se hace lo que aporta valor al cliente ahora. No mañana, no esto puede ser interesante para el cliente cuando haga una nueva versión. No, no. Lo que tiene valor ahora.
qué requisitos y necesidades tiene el cliente ahora y esos requisitos y necesidades, según su valor para el cliente, están priorizados. Proximidad. Se trata de trabajar en equipo, si es posible en el mismo espacio físico. Ahora tenemos el problema del COVID. Bueno, pues será compartiendo plataformas de trabajo en remoto. Pues desde videoconferencias, a herramientas como Slack, herramientas como Trello, alguna la vamos a ver hoy. Y el próximo día veremos alguna más. Ritmo. Se trata de hacer estimaciones de esfuerzo que nos permitan asegurar un ritmo de trabajo en el proyecto. Esto es un poco novedoso, lo explicaremos también hoy. Lo dejo para más adelante. Perspectiva. Tenemos que tener una visión global del proyecto, todos los que estamos haciendo el proyecto y los que están interesados en él. También veremos qué herramientas visuales se utilizan para ello. Calidad. Corrección temprana de defectos y errores. Gracias al proceso, como está definido, logramos detectar pronto los defectos y los errores. Mejora continua. No nos conformamos con cómo hacemos las cosas hoy, sino que queremos mejorar el propio proceso de Scrum y también hacemos una revisión continua de qué es lo que hemos hecho y nos comparamos con las expectativas que tienen los clientes porque se lo vamos a presentar a ellos para que nos lo validen. Y finalmente, información y transparencia en tiempo real por medio de herramientas visuales tipo Kanban, que quizá algunos ya conocéis. Conceptos básicos que quiero hablar hoy son estos 6: Product Backlog, Sprint, equipos Scrum, tablero Kanban, Daily Scrum y Burn Down Chart, que nos da una medida de la velocidad o el ritmo de avance del proyecto. Hoy haremos solo esto. Teniendo esto claro, el próximo día estaremos en condiciones de trabajar de forma más fluida lo que es el proceso Scrum. Bien, empiezo con Product Backlog, lo que hay que hacer. Por cierto, si tenéis, ya lo he comentado al principio, si tenéis alguna pregunta, escribirla en la sección de preguntas y Paz irá tomando nota y las trataremos de responder al final. Bien, como os decía, el Product Backlog es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer en este proyecto. Ahí en este gráfico lo veis, pues se trata de crear una especie de pila de tareas, de actividades, de ítems, que luego veréis que tiene un nombre especial, en los cuales los que están más arriba tienen más prioridad, son más importantes, porque tienen más valor ahora para el cliente. Y cuanto más arriba están, pues veis que están más fileteados, están más desglosados. ¿Por qué? Porque como van a entrar ya a ponerse a trabajar con el equipo de desarrollo, pues entonces nos interesa saber más en qué consiste cada una de esas tareas, ¿vale? Entonces, el Product Backlog es una relación con todas aquellas cosas que hay que hacer para completar un proyecto. Cada cosa es un ítem, es un objeto del proyecto. A cada ítem se le llama historia de usuario, en inglés User Story. Aquí he preferido ponerlo en castellano. Cada cosa que hay que hacer del proyecto tiene un nombre específico en Scrum, que es historia de usuario. Y esos ítems no son cualquier cosa, son los requisitos y necesidades que hemos detectado que plantea el cliente, que es el destinatario del proyecto. Fijaos que no lo plantea gerencia, no lo plantea diseño, no lo plantea desarrollo de producto, no lo plantea marketing, lo plantean los clientes. Esto tiene una ventaja, tenemos en un solo sitio todo lo que necesita o demanda el cliente, no está desperdigado, está todo en un solo sitio, que veremos que puede ser un sitio electrónico, puede ser mismamente una pared con una serie de post-its. Además, los ítems o las historias de usuario aparecen, como os decía, ordenadas por prioridad, más arriba, más importante. ¿Quién prepara el Product Backlog? Lo prepara el equipo Scrum. Luego veremos quiénes forman parte de un equipo Scrum, pero ya os introduciré a un primer personaje que es el Product Owner. El equipo Scrum sigue las indicaciones de la persona que más conoce al cliente, el embajador del cliente en el proyecto, que tiene un nombre que es Product Owner, propietario del producto. Ejemplo de historias de usuario. Imaginar que tengo un proyecto de publicar nuestro próximo libro sobre innovación. Historias de usuario serían, pues me pongo en los zapatos del lector, quiero leer cosas que me aporten ideas y herramientas desde el minuto cero. Esto podría estar pensando un potencial lector interesado en temas de innovación. Me gustaría que los capítulos fueran cortos. También el lector. Quisiera que hubiera gráficos y esquemas. También una necesidad, un requisito del lector. Quiero que su lectura se me haga fácil. Necesito que se diseñe una cubierta potente con un título con pegada. Esto ya sería otro tipo de cliente que tengo, que puedo tener, que es el editor, el que va a publicar el libro. Necesito que el título tenga palabras bien posicionadas para la búsqueda online. También una necesidad, un requisito del editor. Tiene que aparecer una reseña del autor que demuestre su amplia experiencia. Editor. Así podríamos continuar con todas las historias de usuario relacionadas con este proyecto de publicar nuestro próximo libro sobre innovación. Los requisitos y necesidades de los clientes son de dos tipos, funcionales y no funcionales. Funcionales son las cosas que hay que hacer en el proyecto para crear el producto, el servicio, la experiencia. Las no funcionalidades, son las cualidades o restricciones necesarias que debe cumplir ese proyecto. Cómo quiero que lo hagas o cómo no quiero que lo hagas. Aquí pongo un ejemplo en rojo. En el caso de un proyecto de desarrollar un nuevo vehículo,
la historia de usuario podría ser una historia de usuario funcional, podría ser como conductor del vehículo apasionado por el estilo deportivo, quiero un motor que tenga una potencia elevada, al menos 200 caballos. Otra historia de usuario podría ser como conductor concienciado con el medio ambiente, quiero que el coche sea eléctrico. O sea, tienes que hacer un coche potente, con motor potente, más de 200 caballos y además eléctrico. ¿Y un requisito no funcional cuál sería? Pues como dueño concienciado del vehículo, deseo que no se fabrique ninguna parte del vehículo en países donde no haya condiciones dignas de trabajo. Esto no te estoy diciendo qué tienes que hacer, te estoy diciendo cómo no quiero que lo hagas. Importante que os llamo la atención aquí. Todo está escrito en lenguaje de negocio, del cliente. Esto nos ayuda a mantener un enfoque de cliente que muchas veces lo perdemos en los proyectos que hacemos. Como he dicho, el Product Backlog está priorizado. Todas las historias de usuario están priorizadas según el valor que aportan al cliente. Lo que está más arriba es más importante y tendrá que hacerse antes. Así conseguiremos que se hagan siempre las cosas más importantes. Quizá, como decía, al fijar las variables, habrá cosas que no nos dé tiempo a hacer, pero serán las menos importantes, no las más importantes. Si no llegamos a acabar todas, al menos estarán completadas las más valiosas. Aquí, por ejemplo, volviendo al ejemplo del libro sobre innovación, he hecho una valoración desde el punto de vista del cliente de su importancia. Pues quiero leer cosas que me aporten ideas y herramientas desde el minuto cero. Esto es crítico. Me gustaría que los capítulos fueran cortos. Importante. Quisiera que hubiera gráficos y esquemas. Deseable. Quiero que su lectura se me haga fácil. Muy importante. Necesito que se diseñe una cubierta potente con un título con pegada. Crítico. Necesito que el título tenga palabras bien posicionadas. Muy importante. Etcétera. ¿Veis cómo vamos detectando cuál es el valor para el cliente? Obviamente no haciendo suposiciones, sino preguntándoselo a él, ¿no? Esto nos permite reordenar y ya no están ordenados secuencialmente, como habían aparecido al principio, sino que ya se han reordenado en función del valor para el cliente. La segunda cosa importantísima que hay que hacer en un Product Backlog es estimar la dificultad. Todas las historias de usuario tienen que llevar una estimación de dificultad, que nos va a permitir priorizar las historias de usuario más fáciles. Es decir, a historias de usuario de igual valor, las dos muy importantes, vamos a hacer siempre la que sea más fácil, porque nos va a permitir entregar al cliente valor antes. Nos va a permitir también gestionar de forma realista la carga de trabajo del equipo en los ciclos de trabajo, que esto es algo que es un dolor de cabeza en muchos proyectos porque nos hacemos trampas al solitario. Nos hacemos trampas en cuanto a la capacidad de asumir carga de trabajo que tienen los equipos. Nos va a permitir también tener una buena aproximación de cuánto queda para acabar el proyecto, como veremos más adelante. Y también qué historias de usuario podrían quedarse sin hacer si hay que cumplir una estricta fecha de finalización y vamos algo retrasados. Porque sabiendo que tenemos un cierto ritmo de cumplimentación de grados de dificultad, bueno, lo explicaré un poco más adelante. No os quiero liar en este momento. Bien, veamos que para las historias de usuario que he planteado antes del proyecto, hacer un nuevo libro de innovación, tenemos el valor y hemos estimado la dificultad. Y aparecen unos números, 40, 13, 20, 13, 8, 20. No son números aleatorios. Ya os digo que pertenecen a una serie matemática, algunos igual ya la habéis detectado, y es una de las formas que se recomienda de evaluar o de estimar la dificultad de las historias de usuario. Se trata de estimarlas de forma relativa, porque se parte de la idea de que las personas somos muy malos valorando de una forma no relativa a las cosas, ¿no? De cuántas horas nos va a llevar a hacer algo, lo hacemos muy mal. Pero si tenemos que comparar entre esto nos va a costar mucho, nos va a costar poco, nos va a costar medio, sí que somos relativamente buenos. Entonces, esta es la idea de esta forma de estimar la dificultad. Esto lo veremos el próximo día, mañana, cómo se hace esta estimación de dificultad. Veis que hay un total de dificultad que es la suma de esos puntos de dificultad. Lo veremos mañana en qué consiste. El caso es que sepamos que tiene que estar valorada el valor que tiene cada historia de usuario para el cliente y la dificultad que tiene cada una de esas historias de usuario. Y bueno, como veis en este gráfico, un buen Product Backlog también es emergente. Es decir, entran y salen cosas, se cambian de orden, hay cosas que van a la basura, hay cosas que entran nuevas. ¿Quién nos lo plantea esto? El propio cliente, por supuesto. Aceptamos esos cambios. Esto es muy revolucionario a la hora de hacer proyectos, que nadie queremos que nos cambien las cosas. Bueno, pues se trata de que dejamos que nos cambien, excepto lo que va a entrar en el próximo ciclo de trabajo, que son los 4 primeros ítems que veis ahí. En esa llave, ahí, eso no se puede tocar. Lo que entra en el próximo ciclo de trabajo, que se llama sprint, ya anticipo, no se puede tocar. Y acabo el Product Backlog. Tiene 4 características para ser un buen Product Backlog. Lo primero, detallado apropiadamente. Cuanto más arriba, más detallado. Estimado en cuanto a su dificultad.
emergente, es decir, pueden entrar y salir cosas en cualquier momento, menos lo que ya está fijado para el sprint, y priorizado. Lo demás arriba es más importante. Principales beneficios de utilizar el Product Backlog. En primer lugar, vamos a hacer todas las cosas que más importan al cliente en la forma que él quiere. Empezamos entregando el máximo valor para el cliente desde el principio y gestionamos de forma realista las cargas de trabajo del equipo de desarrollo, que no es poca cosa. Sprint, esto es otra característica básica del método Scrum, dentro del enfoque Agile, es el ciclo de trabajo. Esto es un sprint. Eso que veis en rojo, ese círculo, esa espiral, es un sprint. Un sprint es un ciclo corto de trabajo en los que se hace un proyecto, duran entre 1 y 4 semanas, aunque lo más habitual es que sean entre 1 y 2, o 7 días o 15 días. Siempre tienen la misma duración, no puede ser un sprint de 7 días y otro de 15. Ejecutan los sprints el equipo de desarrollo y un rol que es el del Scrum Master como facilitador. Os explicaré hoy en qué consiste. El Product Owner, que hemos dicho que es el embajador del cliente en el proyecto, va a estar siempre disponible para todo tipo de consultas, pero no participa en el sprint trabajando, haciendo tareas. Y al final de cada sprint vamos a presentar al cliente lo que se llama un incremento del producto. Las mejoras que hemos incorporado, los avances que hemos incorporado a ese producto entendido en sentido genérico. Puede ser un producto físico, o puede ser un servicio, o puede ser el diseño de una experiencia, o cualquier otra cosa, o puede ser un libro. El proyecto, por lo tanto, se hace en una sucesión de sprints que siempre tienen la misma duración. En inglés son time box, significa que tienen un día de inicio y un día de fin y siempre tienen esa misma duración. Y siempre se hacen las mismas cosas en un sprint, excepto en el sprint 0, como veremos mañana. En un sprint se planifica el sprint, igual que hemos planificado el backlog, planificamos el sprint, se ejecutan las tareas, se hacen daily scrums, que son reuniones diarias, se hace una sprint review, que veremos lo que es hoy también, y se hace una retrospectiva. Planificar el sprint es crear el propio backlog de ese sprint, con las historias de usuario que elegimos trabajar en él. Del backlog total, cogemos unas cuantas historias de usuario y esas son inamovibles por parte del cliente y esas son las que trabajamos en el sprint. Ejecutar las tareas es obvio por parte del equipo de desarrollo. Daily Scrum son reuniones diarias muy cortas de seguimiento de los trabajos. Sprint Review es cuando presentamos al cliente los avances que hemos realizado en el sprint, lo hacemos al final, cuando ya termina, para que nos valide lo que hemos hecho. Y retrospectiva es analizar todo el equipo Scrum, cómo hemos trabajado en ese sprint y qué podemos mejorar, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, de forma que incorporamos la mejora continua tras cada sprint. Estamos mejorando continuamente, primero, lo que entregamos al cliente y segundo, cómo trabajamos. Creo que esto es muy potente también. ¿Vale? Siempre hacemos lo mismo en cada sprint. Como veis ahí en rojo, la planificación, la implementación, las reuniones Daily Scrum, las reviews y las retrospectivas. Y con ello, al ir entregando versiones mejoradas del producto, vamos completando el producto entendido en sentido genérico. Beneficios del sprint. En primer lugar, permite ir entregando rápidamente y de forma frecuente incrementos del proyecto al cliente. El cliente puede validar lo que le mostramos, percibe un aumento continuado de valor de su proyecto o puede no validar. En ese caso, nos aporta al equipo de Scrum rápidamente feedback para corregir, lo que disminuirá costes de mano de obra y tiempo. ¿Por qué? Porque no vamos a seguir avanzando en una línea equivocada, gastando tiempo y gastando dinero de mano de obra de personal que luego no va a tener ningún valor. Es decir, nos vamos a dar cuenta muy pronto de si nos estamos equivocando. Y si no es así, pues estará validado por el cliente. Sprint Backlog, como he dicho antes, es lo que hay que hacer ahora en este sprint. Volviendo al gráfico anterior, las 4 historias de usuario que decidimos hacer en este sprint, las desglosamos, las seleccionamos para el Sprint Backlog y las desglosamos en tareas. ¿Veis? El Sprint Backlog sería en este gráfico el bloque segundo empezando por la izquierda. De un Product Backlog, que son todas las historias de usuario que tenemos que completar de un proyecto, seleccionamos unas pocas para el sprint. Por lo tanto, el Sprint Backlog contiene historias de usuario que el equipo se compromete a completar en el sprint actual. No es que nos las diga el gerente, el responsable de desarrollo, el cliente, no. El equipo se compromete a hacer esas tareas, con lo cual esto ya es un compromiso muy fuerte y como son los que la tienen que hacer, es muy posible que estén hechas al final del sprint. Cada historia de usuario se desglosa en tareas que se asignan a una sola persona. Algunos expertos dicen que con una duración entre medio día y 3 días. Yo creo que algunas duraciones podrían ser de menos tiempo. Las tareas están ya escritas en lenguaje técnico, que es el que usa el equipo de desarrollo. Fijaos que en el Product Backlog teníamos historias de usuario en lenguaje cliente
para tener un enfoque de cliente y entender bien qué es lo que quiere el cliente en sus palabras. Y aquí ya están escritas en el lenguaje de los que van a tener que hacer el trabajo. ¿Vale? Si estuviéramos haciendo una página web, aquí estaríamos hablando de cuestiones relacionadas con lenguaje de programación, con las fases de desarrollo del software, etc. Que no es como habla el cliente. Las tareas están priorizadas también para el sprint, por si acaso no nos diera tiempo a hacer todas, aunque lo normal es cumplirlas, y se revisa a diario durante cada sprint, este sprint backlog. Por ejemplo, en el caso del libro de innovación, he seleccionado 2 historias de usuario, quiero leer cosas que me aporten, ideas y herramientas desde el minuto 0, que era una de las críticas y tiene una dificultad elevada, y necesito que se diseñe una cubierta potente con un título con pegada. Esta era otra de las necesidades, en este caso del editor, anteriores del lector. Y hemos desglosado la primera, voy a leer la primera simplemente, en tareas. ¿Cómo se desglosa esto ya en tareas del que lo tiene que trabajar? Pues hay que seleccionar las fases y herramientas del proceso de innovación pragmática, que es el nuestro, que más valor pueden aportar al lector, 8 horas. Aquí ya fijaos que estimamos en las tareas, ya sí estimamos horas. Es decir, lo que vamos a hacer en esta semana, el sprint de esta semana, de estos 15 días, sí que ponemos horas. Pasamos de dificultad en términos abstractos a horas. Preparar un mapa mental para clarificar los conceptos básicos y describirlos de forma muy escueta y sencilla, 6 horas. Escribir un primer borrador de los 3 capítulos iniciales, 24 horas. Preparar una introducción corta e impactante que anime a empezar a leer el primer capítulo, 3 horas. Y así hemos hecho lo mismo con el otro. Es decir, ya desglosamos cada historia de usuario en tareas en lenguaje técnico. Equipo Scrum, los implicados. ¿Qué es un equipo Scrum? Un equipo de entre 3 y 9 personas que es autoorganizado y completo. Tiene autonomía. Es decir, puede hacer completamente el proyecto o prácticamente, por lo menos, las partes de más valor del proyecto. Está dedicado al 100%, idealmente, o al menos tiene una alta dedicación, que esto ya veremos mañana, que es uno de los principales problemas que tenemos en las empresas normales, que no trabajan solo por proyectos como podrían ser algunas empresas que desarrollan software. Y tiene un elevado compromiso tanto con el proyecto como con el resto del equipo. Y hay 3 roles principales en un equipo Scrum, no hay demasiados. El Product Owner, que ya lo conocéis, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, en inglés Team. Vamos a ver un poquito el rol de cada uno de ellos. Como os he anticipado, el Product Owner es el responsable del proyecto y del Product Backlog, de lo que hay que hacer y en qué orden. Y es quien representa al cliente en el proyecto. Tiene que estar familiarizado con el tema, es decir, tiene que saber qué puede y qué no puede hacerse. Tiene que conocerlo. Pero no desarrolla. No desarrolla, el trabajo lo hace el equipo de desarrollo, pero sí está disponible siempre para explicar a este equipo qué hay que hacer y por qué hay que hacerlo así, ¿no? Y tiene capacidad, por supuesto, para tomar decisiones de alto nivel relacionadas con el proyecto. El rol del Scrum Master es que es responsable del proceso. Hace respetar los principios y valores de Scrum dentro del equipo. Su papel es facilitador. No tiene por qué hacer labores de desarrollo, simplemente está ahí como facilitador, aunque muchas veces también se dedica a hacer parte del desarrollo. Es responsable de la productividad del equipo de desarrollo, mantiene el foco, evita las distracciones, les mantiene enfocados en el objetivo del sprint y tiene habilidad para resolver conflictos y obstáculos. Aquí os dejo los principios de Scrum, no quiero pasarme tiempo, los valores de Scrum también, que es lo que hace respetar el Scrum Master. Y luego tenemos los roles del miembro de los miembros del equipo de desarrollo. Ellos son los que deciden qué cuesta hacer las cosas. La estimación de dificultad la hacen ellos, no la hace el Product Owner, no la hace el Scrum Master, no la hace el cliente, la hacen ellos. Ellos deciden cuánto cuesta hacer las cosas, ellos deciden cómo hay que hacer las cosas, son los responsables de hacer el trabajo en cada sprint y son los responsables de seleccionar qué historias de usuario van a trabajar en cada sprint. Pueden estar asesorados por el Product Owner, por el Scrum Master, por el cliente, pero ellos son los que deciden qué historias de usuario son las que se van a trabajar. Aquí lo podemos ver gráficamente. Tenemos un cliente que plantea necesidades y requerimientos al Product Owner. Este Product Owner desarrolla, crea el Product Backlog con ayuda del Scrum Master y del equipo de desarrollo, pero va a tomar las decisiones últimas él. También va a establecer criterios de aceptación para cada una de esas historias de usuario, es decir, cuándo podemos decir que estarán terminadas. Y luego ya el Scrum Master hace las reuniones diarias de Daily Scrums, elimina obstáculos en el trabajo de desarrollo del equipo. De forma que este equipo, al terminar el sprint, puede entregar y presentar al cliente y al Product Owner los incrementos de producto que se han realizado en el sprint. Por lo tanto, responsabilidades del Scrum Team. Primero, del equipo Scrum. Product Owner es responsable de convertir productividad del equipo en valor para el cliente. Tanto el Scrum Master como el equipo de desarrollo son responsables de la productividad, que es equivalente a la velocidad. El siguiente punto. La velocidad del equipo, del trabajo, depende tanto del Scrum Master como del equipo de desarrollo. Y también ellos son los mismos
responsables del ambiente de trabajo, del ambiente que haya en el trabajo, en el equipo de trabajo. Ventajas de tener un equipo Scrum, de trabajar con un equipo Scrum. Primero, alto enfoque en el cliente gracias a la figura del Product Owner, que es su representante. No depende de terceros, no sufre cuellos de botella que interfieran en su actividad, por lo menos en las actividades clave relacionadas con el proyecto. Y hay presencia permanente de un Scrum Master, que es alguien que domina la técnica Scrum. Tablero Kanban. Información y transparencia. Bueno, cada una, posiblemente esta forma de presentar las tareas y los proyectos ya la conocéis. Esto, pues hay tableros en muchas empresas, en muchas fábricas. Aquí lo que planteamos es que las historias de usuarios se desglosen en tareas que luego, en cada sprint, que luego estén ubicadas en una columna que puede estar referirse a tareas en progreso, tareas pendientes de hacerse, tareas completadas o tareas terminadas. Luego, cada una de esas tareas pues tiene una descripción de lo que es la tarea, un responsable, unas horas de trabajo, de carga de trabajo, quizá incluso una prioridad está identificada, etc. Eso ya según conveniencia de la empresa o del equipo de proyecto, como quiera definir esas tareas. Entonces, el tablero Kanban recoge todas las tareas del sprint en el que estamos trabajando y está organizado normalmente así. Hay una columna sprint, backlog, to do, las historias de usuario priorizadas y desglosadas en tareas que hemos elegido para hacer en el sprint. Hay una columna doing, que son las tareas que ya están en marcha, haciéndose por algún miembro del equipo. La columna done, que son las tareas que ya se han completado y están terminadas, listas. Y la columna impediments, que son tareas que se han parado por algún obstáculo que se ha detectado en la reunión diaria de Daily Scrum y están priorizadas para solucionarse y tiene un responsable para resolverse. Vamos a ver en Trello cómo funciona esto. A ver, cierro esto. Aquí lo tengo abierto, así que vamos a usar esto. Vale. Pues mirad, esto es Trello, no sé, supongo que algunos ya lo conoceréis. Estos son, bueno, lo hemos creado nosotros, muy sencillo, son columnas que se mueven. Aquí tenemos un Product Backlog con todas las historias de usuario. Aquí estarían las tareas que hemos decidido hacer para este sprint, que podrían ser, pues, por ejemplo, estas. Veis que todo se mueve, las tarjetas muy fácilmente, podemos escribir en ellas. Y esto es lo que queremos hacer en el sprint. ¿Que decido hacer la tarea 1? La pongo en marcha y pondría mi nombre como responsable de esa tarea. ¿Que la he terminado y quiero que me la valide el Scrum Master u otra persona experta o un par, porque estamos desarrollando a lo mejor un programa informático y quiero que me lo revise un compañero? Pues la pongo aquí y pongo el nombre del revisor. Y cuando ya esté terminada, la pasaré a Don, que estarán aquí. Y ya tenemos otras tareas. O podría haber caído una tarea, o esta misma que llevaba, podría haber caído aquí. Y es que se haya bloqueado porque haya algún impedimento. No pueda terminar la tarea por el motivo que sea. Entonces, lo que tendremos que reunirnos yo mismo con el Scrum Master para ver quién se responsabiliza de resolver esto. Muchas veces va a ser el propio Scrum Master. Entonces, algo tan simple como esto es un tablero Kanban, llevado a la nube. Vale, tablero Kanban, y ya voy a ir terminando, es la principal herramienta de trabajo compartido del Scrum Master y del equipo de desarrollo. Cualquier miembro del equipo puede mover, como habéis visto, una tarea desde el Sprint Backlog, el backlog del sprint, a la columna de está en marcha, doing, para indicar que se ha puesto a trabajar en ella. El responsable de la tarea se encarga de moverla de un estado a otro, de una columna a otra, excepto en el caso de que esté en revisión, en review, porque alguien tenga que revisársela. En ese caso, el que la moverá será su responsable. Si es correcta, la pasará a Don, y si no, pues la pasará a Doing, si hay que hacer alguna otra cosa. Beneficios del Kanban. Todos los miembros del equipo Scrum y cualquier otro interesado puede saber en qué estado se encuentra el sprint del proyecto. Daos cuenta que uno de los principios básicos de Scrum es la transparencia. Hay transparencia tanto para el equipo como para cualquier implicado y cualquier interesado de la empresa, obviamente que cumpla las mínimas condiciones de confidencialidad, para saber cuál es el estado del proyecto. Hay mucha transparencia. Todos tienen una visión global del proyecto y saben en qué están trabajando los demás. Y todo esto genera enormes ventajas a nivel de compromiso, productividad e implicación. Claro, si yo estoy viendo todos los días lo que están haciendo mis compañeros, yo no me puedo quedar atrás. Y si yo estoy tirando mucho, pues otros van a querer tirar también. Entonces, bueno, hay una situación en la que se genera un elevado compromiso e implicación por parte de todo el mundo que redunda en una mayor productividad. Daily Scrums, como os decía, es la puesta en común del avance. Es esta flechita circular que sale arriba del sprint.
Son reuniones diarias, siempre se hacen a la misma hora, normalmente a primera hora del día. Duran como máximo 15 minutos, mejor si las hacemos de pie para estar un poquito incómodos y que no se alarguen. Las realizan el Scrum Master y todo el equipo y las dirige el propio Scrum Master, el primero. Y su objetivo es ver qué avances hemos realizado el último día, qué posibles obstáculos nos hemos encontrado y en qué vamos a trabajar próximamente cada uno de los miembros del equipo, ese mismo día. ¿Beneficios de este tipo de reuniones? Nos permite reaccionar muy rápido a cualquier impedimento u obstáculo, con un día. O sea, podría haber generado el obstáculo ayer y hoy ya estamos trabajándolo para solucionarlo. Aporta solución casi inmediata, evita retrasos y faltas de calidad. Es decir, no nos retrasamos en una solución y no continuamos por una vía equivocada durante demasiado tiempo. Y aumenta el compromiso de todos y del trabajo como equipo, porque en esas reuniones estamos todos escuchando de una forma secuencial qué es lo que ha hecho un miembro del equipo el día anterior, qué es lo que piensa hacer ese día, si ha tenido algún obstáculo, y así sucesivamente con todos los miembros del equipo. Luego, todo el mundo está enterado y esto aumenta el compromiso de los miembros del equipo. Y acabo con el burn down chart, el ritmo y la velocidad de trabajo del proyecto Scrum. Fijaos, esto se puede hacer en una Excel perfectamente. Daos cuenta que tenemos en el eje horizontal unas anotaciones que pone I1, I2 y 3. Eso sería iteración 1, iteración 2, iteración 3, que son los sprints, que representan el tiempo. Si yo tengo un sprint de una semana, esto habría sido una semana, iteración 1, iteración 2 otra semana, iteración 3 otra semana, llevaríamos 3 semanas. Y daos cuenta que aquí en vertical tenemos una estimación de puntos total, puntos de dificultad. ¿De qué? De las historias de usuario. Tenemos 160 puntos totales, habéis visto que en el ejemplo había puesto yo 191 en el del libro, 160 puntos totales para este proyecto. Y vemos que en la iteración 1, en el primer sprint, se han bajado 10 puntos, es decir, se han hecho 10 puntos de dificultad. En el siguiente, otros 10 puntos. En el siguiente, otros 10 puntos. Significa que estamos bajando el nivel total de dificultad a un ritmo de 10 puntos en cada sprint. Esto al principio parece un poco chocante, pero luego tiene todo el sentido del mundo. Significa que nuestra velocidad en los sprints es de 10 puntos. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo, pero a medida que en un proyecto relativamente largo, esta velocidad acaba estabilizándose. Y entonces, ¿esto qué nos permite? Pues saber si estamos trabajando ahora mismo en la iteración 4, 5, 6, 7, 8, pues saber que a este ritmo, si estamos en la 8 y llevamos 80 puntos, pongamos de esfuerzo cumplimentados, que nos quedan 80 puntos. Y si estamos bajando 10 en cada sprint, significa que nos quedan 10 semanas de trabajo para cumplir el proyecto con una alta probabilidad de cumplimiento. Y significa que si aquí tuviéramos una fecha determinada límite de esas 8 semanas, perdón, y resulta que aquí tenemos no 80, sino 100 puntos, sabemos que va a haber 20 puntos que no vamos a cumplir si mantenemos esa velocidad y no conseguimos aumentarla. Luego es muy importante, es muy interesante esto del burn down chart. Es la representación gráfica del trabajo que ya se ha completado en el proyecto y la cantidad de trabajo pendiente, como habéis visto. De ella se encarga el Scrum Master y lo actualiza en cada sprint y podría hacerlo a diario también. Lo podemos hacer en una Excel perfectamente, imprimirla en la pared en la que tenemos el Kanban del proyecto. Su seguimiento sprint a sprint nos permite saber cuál es la velocidad del equipo. Daos cuenta, como os he explicado, que la velocidad es la cantidad de puntos de esfuerzo que el equipo completa en cada sprint. Eso nos permite saber cuántas tareas podemos asumir en el siguiente sprint. Si tenemos una velocidad de 10 puntos de dificultad, no puedo coger para el siguiente sprint 18, porque no vamos a cumplir. Excede casi en el doble de lo que somos capaces de hacer como equipo. Podemos saber, como os explicaba, cuántos sprints necesitamos para completar el proyecto. Y el número de sprints, como son ciclos de tiempo fijos, nos permite saber la fecha de finalización del proyecto. Como os he dicho antes, pues nos quedaban, si nos quedan 80 puntos, nos quedan 8 semanas para cumplir el proyecto, la finalización del proyecto. Y en caso de que hubiera, como os he dicho también, una fecha de finalización estricta, podríamos saber cuántos sprints nos quedan para llegar a ella. Imaginaos que nos quedan 8 sprints para llegar a 8 semanas, para llegar a la fecha de finalización, y resulta que tenemos 120 puntos y estamos haciendo 10 puntos en cada sprint. Significa que tenemos 40 puntos de tareas que no vamos a tener acabadas, que sean las menos importantes. Por eso la importancia de priorizar. Y bueno, pues acabo ya con esto. Los principales beneficios del burn down chart son saber cuál es la velocidad o ritmo de un equipo, y esto nos permite algo importantísimo por mi experiencia en el trabajo por proyectos con empresas, que es establecer cargas de trabajo realistas para cada sprint, y también ayuda a establecer plazos de entrega del proyecto más ajustados a la realidad, algo que también es súper importante. Con esto termino, como digo, mañana que veremos cómo aplicar Scrum a empresas normales del mundo real, hablaremos del proceso y os esperamos a la misma hora que hoy. Muchísimas gracias. Paz, cuando quieras, dejo de compartir. Sí.
Bueno, tenemos una pregunta de Victoria que dice, buenas tardes, ¿nos pasaréis la presentación? Me parece muy interesante. Sí, os enviaremos la presentación y la grabación, no hay ningún problema. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Alguien más? Vale, nos pregunta Ana. Gracias por la presentación, Javier. Tengo una pregunta. ¿Puedo en un proyecto Agile tener una planificación del proyecto por hitos y entregables con un cronograma como visión global del proyecto y luego desglosarlo en sprints y tareas o directamente se planifican inicialmente todos los sprints? No, no, no. Lo que tú no planificas todos los sprints, que va, planificas cada uno de los sprints, planificas solo el siguiente sprint. Y lo que haces es ordenar todas las tareas que tienes que hacer en el Product Backlog. Es decir, el Product Backlog es como el repositorio de todas las cosas que tienes que hacer en ese proyecto. Y lo tienes permanentemente priorizado. Y de ahí sacas las cosas que vas a hacer en el sprint. Eso es lo que está planificado. Digamos que hay una planificación inicial, que es el Product Backlog, donde únicamente priorizo cosas, pero yo no sé cuáles se van a hacer cuándo. Lo que sí que sé hacer, son las que se van a hacer en el próximo sprint. Imagínate que los sprints son de una semana o de 15 días, pues en los próximos 15 días las tareas que sí que nos vamos a comprometer a hacer. Y esas son las que sé que se van a hacer. Por lo tanto, hacer un cronograma con hitos pues se me antoja difícil si no es en un solo sprint. En un solo sprint sí, bueno, podríamos plantearlo, aunque tampoco, no es la filosofía de Scrum tampoco, el plantear cronogramas e hitos. Vale, gracias, Javier. Pues con esto, si queréis, terminamos y mañana continuamos Vale, con lo que es la parte del proceso. Mañana a perfecto, las 4 de la tarde, estupendo. igualmente. Y nada, gracias, Javier. Gracias. Y a los demás, muchas gracias por estar aquí. Y ahora cuando salgáis de la sala, os llegará una encuesta para que nos digáis vuestra opinión. Y nos vemos mañana por la tarde. Muchas gracias.